Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 38 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santini y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal? Ya te ríes solo de decir que Guillermo está en Menorca. Es que para cuando el episodio salga ya está en Menorca, o sea que no tiene mucho sentido decir otra cosa, pero bueno. Pero entonces yo estaré en Menorca y tú estarás, ¿dónde estarás de vacaciones, Damián? En Dublín o en Londres, exactamente, así que bueno. Hombre. ¿Va en Hola, serio? Blanca, ¿cómo ¿Va va? en serio? ¿Te vas a ir a Dublín? Sí, por supuesto. Oye, qué guay, ¿no? Y Qué bueno, yo chulo. cuando hago Europa hago Dublín siempre, o sea que no. Nunca falla. Qué bueno. ¿Cómo va? Bien, en pleno frenesí del trimestre en la Pompeu, así que a tope. Frenesí. ¿Cómo será un frenesí en la Pompeu? Uf, no quiero saberlo. Frenesí en la Pompeu, esa película, no sé si no me duermo a los 10 minutos. Podría ser de muchos géneros la película, lo dejo ahí. También, claro, depende del género, claro. Hola, Guille, ¿cómo va? Muy buenas. Pues sí, yo también con mucho frenesí, pero que tiene que ver en mi caso con que se me junta todo. Ahora dentro de poquito será el Festival Americana, como todos los años, 10ª edición ya. Y el año pasado hablamos de traducción para festivales y demás. Este año no, hablaremos de otra cosa, pero bueno, el festival sigue ahí y a tope. Muy bien. Bueno, antes de contarles de qué va el episodio de hoy, les tenemos que contar sobre nuestro patrocinador, sobre Una, que es la mejor herramienta en línea para trabajar con subtítulos. En su suite encontrarán programas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde una semana hasta un año. También en su web encontrarán el programa educativo de Una y de Pool, una base de datos de profesionales para que se encuentren las empresas y los subtituladores. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Guille, hoy vamos a recibir a Marc Miarnau. Contanos un poquito acerca de él. Pues Marc Miarnau es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en Traducción Audiovisual y actualmente trabaja como Vendor Manager para Sublime Subtitling. La verdad es que tenía muchas ganas de invitarlo al programa porque creo que nos va a ofrecer una perspectiva muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Como traductores, nosotros tenemos nuestro punto de vista como muy limitado, muy sesgado también, pero él yo creo que nos va a abrir los ojos a todo un mundo más allá de la empresa, ¿no? Desde dentro, de cómo funciona, de por qué se hacen determinadas cosas, de cómo es el trato con los traductores, cómo se percibe también a los traductores desde la empresa. Y yo creo que esa es información muy útil para todo el mundo, para gente que quiera empezar, pero en general cualquiera que esté en el sector, para que sepa con quién está hablando, a quién se está dirigiendo, y que yo creo que nos va a enriquecer a todos, así que estoy deseando que empecemos. Muy bien. Va a ser una entrevista muy interesante, así que quédense en el episodio de hoy. Y además de la entrevista, vamos a tener, luego de la primera parte, la sección de Blanca y mi sección. Blanca, contanos de qué va tu sección en este episodio. Pues yo voy a hacer una sección que tenía muchas ganas de hacer, que es una especie de repaso de ideas para gente que quiera hacer un TFG o un TFM sobre traducción audiovisual o accesibilidad. Muy bien. O sea que vamos a hablar, por ejemplo, de un análisis de la traducción de la película. No, eso no es. Ya no hay que hacer, ¿no? Eso. No así en general, sino un poquito más específico. Voy a decir qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Muy bien. Me gusta la parte de no hacer.
Sí, cuando vienen, ¿no?, estudiantes que saben que les gusta la traducción audiovisual, pero no saben exactamente cómo enfocar un trabajo, pues estoy viendo cada vez más que hay gente que va perdida sobre tipos de trabajo que se pueden hacer. Entonces voy a decir algunas ideas para ver si a alguien le son útiles. Seguramente que sí. Bueno, muy bien. Y en mi sección vamos a tener la segunda parte de sitios web útiles para traducción audiovisual con 3 nuevas recomendaciones que yo uso a diario y que seguramente les pueden servir un montón. Y sin mucha más introducción, nos metemos ya de lleno en la primera parte de la entrevista con Marc. Pues ya estamos aquí con Marc Miarnau. Hola Marc, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí, la verdad es que estoy muy contento de que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, porque rara es la ocasión en que podemos ofrecer un punto de vista tan diferente al que estamos habituados a compartir, ¿no? Hablamos mucho de traducción, de diferentes modalidades y tal, pero pocas veces ofrecemos el punto de vista de la empresa, de alguien que conoce cómo funciona todo desde dentro. Así que es un placer tenerte aquí y escucharte sobre todo lo que tengas que decir. ¿Podrías empezar, para que nuestros oyentes te conozcan mejor, por contarnos, hablarnos de ti, cómo has llegado al sector, qué formación tienes, etcétera? Pues me llamo Marc. La J es Jiménez, realmente no tiene mucho más, simplemente puse un puntito ahí por darle un toque diferente, porque pues, llamarse Marc Jiménez es un poco bueno. Y mi Arnau pues, es un apellido catalán y da un poquito de juego porque es una mezcla de 2 apellidos muy antiguos y bueno, si la gente pregunta tengo algo de qué hablar. Y luego a nivel de background pues vengo de estudiar la carrera de traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona. Uh-huh. Terminé creo que en 2014, modalidad lengua C italiano. Y bueno, además de eso, también estudié coreano, porque había cursos de coreano en la facultad. Y fui un par de años a Corea del Sur. Una vez estuve en Seúl y otra vez estuve en Busan. Y aprendí coreano a un nivel decente, no diría un nivel para traducirlo ahora mismo, pero un nivel decente. Me permite, pues, no sé, leer cómics y cosas así. Para eso me basta. El año siguiente entré en el máster de traducción audiovisual de Ana Matamala y de Manjirón, que ya conoceréis, y bueno, y me gustó mucho la idea de dedicarse a la traducción visual. Me fue bien, la verdad, y me gustó lo que aprendí. Pensaba que no iba a aplicar tanto de lo que aprendí en el mundo real como luego realmente apliqué. Es un máster muy centrado en la profesionalización y la verdad es que me fue muy bien. Además, a algunos de los profesores, pues lo típico, les gustó cómo lo hacía y tal, y me metieron en mis primeros pinitos freelance. Y bueno, durante ese primer año en el que terminé el máster, estuve trabajando haciendo audiodescripción para el cliente final era Radio Televisión Española. Hice algunas películas antiguas, me acuerdo que una de mis favoritas fue el biopic de Julio Iglesias. Luego también hice alguna cosilla de subtítulos para sordos, también de programas de televisión española, y algunos subtítulos pues de inglés-español, de películas. Alguna peliculilla hice también. Pero bueno, luego me surgió la oportunidad de trabajar de forma freelance primero, de forma como autónomo para Transperfect, un poco para combinar las dos cosas, porque es típico cuando empiezas pues no tienes muchos clientes y dices, bueno, quizás sí tengo alguna cosa para complementar. Y bueno, y empecé primero ayudando en Transperfect aquí en Barcelona, haciendo QCs de documentos, pues eso, comprobaciones finales de que todo estuviera en su sitio. Y bueno, se aprende mucho tal, pero era complicado. Y luego me ofrecieron en enero de ese año, que estamos hablando de 2016 creo que fue, me ofrecieron trabajar como freelancer también en el departamento de Vendor Management. Yo ya había oído que Vendor Management pues, era un poquito más suave que ser gestor de proyectos, porque claro, pues, la gestión de proyectos es mucho estrés, mientras que bueno, la gestión de proveedores tiene sus momentos estresantes, pero por lo que sabía, por lo que me habían contado otros compañeros, no era tan duro. Y fue, bueno, pues lo probamos.
Y me acuerdo que la primera vez que estuve trabajando en gestión de proveedores, vendor management, estuvimos haciendo una RFP de la Unión Europea que tenía 512 language pairs, que eran combinaciones, 512 combinaciones. ¡Wow! Sí, no, básicamente buscaban de todos los idiomas de Europa a todos los idiomas de Europa. Así que, bueno, pues empecé a buscar, yo qué sé, pues ¿qué? ¿Haces estonio a esloveno? Ya te imaginas que muchos no había. Pero bueno, fue una manera de empezar. Y nada, y luego, al cabo de pocos meses, me ofrecieron pues quedarme in-house con contrato. Y en aquel momento dije, vale, ¿por qué no? Probemos. Y así es como empecé. Me interesa esto, bueno, todo esto que explicas sobre la gestión de proyectos y cómo funciona de forma diferente al vendor management y tal. Me gustaría profundizar un poco sobre este tema porque tengo la sensación de que como traductor autónomo, como alguien que está fuera de las empresas, a veces recibimos correos de gente y para nosotros son todos gestores de proyectos, ¿no? Entonces, ¿puedes explicarnos cómo son estos diferentes perfiles o estas diferentes secciones dentro de una empresa? ¿Qué roles tiene cada uno? Más o menos se entiende, ¿no? Pero entrando un poco más en detalle. Claro. Bueno, tendrás que entender que cuanto más grande es la empresa, más roles se generan, más especialización hay dentro de una empresa. Entonces, si hablamos de un estudio pequeño, podemos hablar de que quizás entre 4 personas están gestionando la gestión de proveedores, la gestión de proyectos, incluso 2 de ellos son actores de voz y 2 de ellos saben subtitular. Yeah. Y entre ellos 4 y un autónomo más funcionan. Y eso, a medida que vas creciendo, ya no es posible porque pues tienes un número limitado de personas y tienes que especializarte más. Y ahí es cuando entramos pues en empresas grandes y digamos que los departamentos cada vez hay más, pero los 3 principales serían el departamento de ventas, el departamento de gestión de proyectos y el departamento de gestión de proveedores. Digamos que el departamento de ventas es el que pues, consigue los nuevos clientes y es el que está en contacto día a día con los nuevos clientes. Eso en una empresa pequeña puede que esos roles de gestor de proyectos y de gestor de cuentas, de account manager, se solapen y que sea el mismo gestor de proyectos el que tenga contacto directo con el cliente. Pero en muchos casos no es así. Y en las empresas grandes no suele ser el caso. Entonces, hay una persona que habla directamente con el cliente, que establece qué tarifas se van a pagar por ese servicio y bueno, pues los tiempos que se van a dar por ese servicio, por esa traducción. Y básicamente eso, a través del gestor de cuentas, el account manager, pasa al gestor de proyectos y el gestor de proyectos es el que simplemente recoge esa información, prepara el proyecto y lo lanza a los autónomos. Entonces, cuando hay esta situación, la comunicación entre el gestor de proyectos y el gestor de cuentas es muy importante, pero es posible que sea limitada, ya sea por temas de disponibilidad de uno de los dos o de ambos, o por temas de que simplemente pues, el gestor de cuentas tiene otras 18 cuentas que está gestionando y no puede estar por todo. Entonces, digamos que cuanto más pequeña es una empresa, más posible es que un gestor de proyectos pueda tener contacto directo con el cliente y pueda pasarle más feedback del que en una empresa grande se le puede pasar. Pero eso es básicamente por cómo funcionan las cosas. Y luego, obviamente, el tercer departamento, el que me incumbe a mí, es el departamento de gestión de proveedores, que es en su faceta principal el departamento que consigue a nuevos autónomos, los prepara, digamos, para tenerlos listos, porque, pues eso, de nuevo, en una empresa pequeña, quizás un gestor de proyectos se encargará también de poner un anuncio en Prof o de lanzar eso a gente que no conoce. Pero en una empresa más grande, la base de datos está preparada, está curated para, según qué tipo de servicio, tenemos esta persona. Para este servicio tenemos estas personas. Para este otro servicio tenemos estas personas. Y estamos hablando que quizás en una empresa grande tenemos 200 especialidades diferentes. Fíjate. Y tú puedes funciones para 3 o 4. Para las otras 180 tenemos otra gente. Tenemos diferentes pools de lingüistas
Y cada una de las pools está centrada en sus lingüistas y en sus trabajos. Así que en realidad tenéis que pensar en una empresa grande no como un ente, sino como una hidra de muchas cabezas, que muchas veces no sabe una lo que está haciendo la otra cabeza. Claro, es imposible, sí, sí. Y no sé, luego obviamente si te vas a empresas cada vez más grandes, pues tienes departamentos que se encargan de la calidad. Pues si el cliente tiene una queja de la calidad, habrá alguien que tenga que investigar por qué ha surgido ese problema y qué se puede hacer para mejorarlo. Y hablar con el gestor de proyectos, hablar con el lingüista, hablar con todos los departamentos implicados para encontrar una solución que a largo término evite que vuelva a surgir este problema. Esto es, por ejemplo, un departamento de QA o de QC o de Quality Control, como lo quieras llamar. Normalmente una empresa grande tiene su propio departamento de calidad que se encarga precisamente de detectar estos problemas y evitarlos, atajarlos para la próxima vez no vuelvan a ocurrir. Y a partir de aquí pueden haber montones de pequeños departamentos separados, cada uno centrado en otra cosa. Pero estos son los principales en los que los lingüistas están involucrados, porque luego, obviamente pues tenemos recursos humanos, tenemos pues, toda la parte de arriba de las decisiones a largo término, etcétera, etcétera. Pero en lo que incumbe a un lingüista, estos serían los departamentos más interesantes. Pues ya de entrada, no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero ya de entrada has dicho muchas cosas que yo no sabía, así que te agradezco la explicación y la aclaración. Y creo que la siguiente pregunta es lógica. Si no lo sabía Guillermo, no lo sabía nadie, o sea, lógicamente, no, eso es lo más importante. Yo no he dado por hecho nada. Si pones repetición y vuelves a escuchar lo que he dicho que yo no sé qué pensarán los oyentes, pero yo doy mi opinión. Bien. Ahí está Damián metiendo pullas. Estamos igual, estamos todos igual. No es el único al que está desasnando. La segunda pregunta, o sea, la siguiente pregunta lógica, Marc, es tú que has tenido este contacto y que has tenido que encargarte, pues, como de cazatalentos, ¿no? Casi de buscar traductores y a gente para hacer las diferentes tareas. ¿Qué visión tienes o cómo ha sido para ti esta escasez de traductores de la que se habla en los últimos años? ¿Tú dirías que es real, que solo en algunos casos, algunas combinaciones? ¿Cómo se suple desde la perspectiva de la empresa? Cuéntanos. Esta es una pregunta muy interesante de la que hemos tenido muchas discusiones dentro de la empresa y con colegas también. Yo no diría que hay una escasez de lingüistas en general, pero de nuevo es algo que varía de mercado en mercado. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, en español de España no hay una escasez de lingüistas. Lo que hay es una escasez de lingüistas que duran, lingüistas que pueden permitirse ser autónomos durante un tiempo prolongado. Entonces, los motivos... Ahí tenés que aclarar, ¿a qué te referís con no con los motivos por los cuales dejan de hacerlo, pero a qué te referís? ¿A que después se ven en la necesidad de buscar un trabajo en horario fijo? ¿O a qué te referís específicamente? Exacto. Con darse eso? Digamos, de las facultades españolas salen cada año cientos de posibles traductores. Muchos de ellos terminan la carrera y deciden que no se van a dedicar a la traducción. Descartas a esos de entrada. Y luego hay muchísimos de ellos que lo intentan, que hacen un primer intento, buscan clientes, no encuentran suficientes, se encuentran con clientes muy malos que quizás abusan de ellos en las tarifas y pues, al principio estás empezando y decides que aceptar una tarifa muy baja, no voy a entrar en qué es una tarifa muy baja, todos sabemos que es una tarifa muy baja, y decides que pues, puedes aceptar esa tarifa baja. Pero te das cuenta de que al final de mes es que no te da ni para pagar los autónomos. Y ya no te cuento pagar otros gastos, como una casa, como pues, los gastos que tenemos todos los seres humanos. Y al cabo de unos meses te das cuenta de que ser autónomo no es funcional. Entonces decides pasarte a otra cosa. Y ahí es donde realmente no es que haya una escasez, no es que haya una falta de gente, es que hay una falta
de oferta suficiente por nuestro lado, por parte de las empresas, para mantener a toda la gente que sale. Entonces, en el caso de nuestro mercado, en el caso del mercado español, lo que falta precisamente, o sea, lo que quizás sobra, por decirlo de un modo, es competencia, sobre todo en las partes más bajas de la cadena, en las partes de la gente que está empezando. Y es donde es muy difícil progresar. Y a medida que van pasando los meses, los años, y tú tienes cierta experiencia, es más fácil, tienes clientes que ya te apoyan, tienes una entrada de dinero más regular, más regular, en la que te puedes apoyar. Y mientras tanto puedes ir buscando nuevos clientes. Entonces, si fallas al principio, si fallas en el primer año, es muy fácil que no vuelvas a traducir o que tardes muchísimo tiempo en volver a traducir. Entonces, ahí es donde está el problema, pero sinceramente ahora mismo siguen saliendo suficientes traductores de las facultades españolas como para suplir la demanda. Otro caso serían países en los que no hay una tradición de estudios de traducción, como por ejemplo sería el caso de Japón, en el que, de nuevo, no voy a entrar a decir tarifas, pero las tarifas en general al japonés son bastante más altas que en muchos otros países con un nivel de vida similar. ¿Por qué? Porque no hay un elevado grupo de gente que se dedica a la traducción audiovisual desde hace mucho tiempo. Ahora mismo lo que hay son academias que te enseñan a hacer subtítulos, de las que sale un número muy limitado de gente. Entonces, claro, por simple oferta y demanda, los pocos que hay pueden pedir más. Eso obviamente va a cambiar a medida que se den cuenta de que hay más demanda y van a poder ir supliendo la oferta, pues eso, ofreciendo sus estudios a más gente y que más gente se pueda ir metiendo. Pero ahora mismo, en japonés, hay cierta limitación, hay ciertos problemas para encontrar suficiente gente preparada. Y eso también pasaría pues, en mercados nuevos. Por ejemplo, hace poco un cliente nos pidió que empezáramos a ofrecer subtítulos en lenguas bálticas. Estamos hablando del lituano, el letón y el estonio. Son idiomas que sí, que tienen tradición de subtítulos, pero que no tienen una tradición, o sea, que no tienen un montón de subtituladores, tienen unos cuantos. Claro. Que quizás son gente pues, que empezó a traducir y luego se metió en audiovisual, pero quizás no tienen los estudios, pero que no había una carrera de traducción visual en estos países. Y ahora la está empezando a ver y ahora están empezando a surgir gente. Pero si hay mucha demanda, vamos a tener problemas para suplirla. Entonces, depende de cada país. Claro, que simplemente una gran plataforma a lo mejor puede desbordar totalmente ya el mercado, ¿no? O sea, en su capacidad. Exacto. Por ejemplo, otro caso. Netflix hace relativamente poco se estrenó en Filipinas. Y de repente no había traductores de filipino en ninguna parte porque están todos trabajando en Netflix. para Netflix, sí. ¿Por qué? Porque de repente te encuentras con un catálogo de miles y miles y miles de horas, que es todo el catálogo que tienen, que quieren lanzarlo en ese país, y bueno, pues la gente que hay es la gente que hay. Y las empresas pudimos hacer un esfuerzo en entrenarlos y en muchos casos funcionó, pero en muchos otros casos no funcionó y había gente que pues, no entendía bien todas las pequeñas cosas que requieren subtitular para un cliente tan exigente. Entonces, sí, hay problema de oferta en algunos mercados, en ciertas situaciones muy concretas. En general, no. ¿Blanca? Yo te quería hacer una pregunta sobre lo que has dicho de que hay muchas personas que terminan los estudios de traducción. En relación con lo último que acabas de decir de la exigencia, precisamente en empresas grandes, ya sabes que muchas veces hay pruebas para pasar a formar parte de la bolsa de traductores. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves tú el nivel de la gente que se va graduando en los últimos años? Si es algo que se comenta, ¿no? Si se les puede, digamos, en general, confiar un proyecto sin problemas, si veis que no, como que hay más reticencia para personas que tienen menos trayectoria, o bueno, qué tipo de tarifas están aceptando. No sé si quieres entrar en eso ahora. Bueno, podemos entrar primero en la parte de si podemos confiar en la gente que está saliendo de los másters y de los estudios de traducción. Y yo diría que España es un caso particular.
en traducción visual, porque hay mucha oferta educacional, digamos, hay muchos másteres ahora mismo, hay muchos cursos que se pueden hacer para tener una noción bastante decente de subtitulado, incluso para desenvolverse a nivel técnico con clientes más grandes. El problema que yo veo en español de España, sobre todo, no es tanto el nivel técnico, que es algo que se puede entrenar, que es algo que con un poco de práctica puedes suplir, sino el nivel de traducción. Sale mucha gente de másteres. Me parece muy interesante que digas esto, sí. Es que es una discusión constante que tenemos, sí. Bueno, está bien. No, espero no meterme en un fregado. Sale mucha gente de másteres de traducción que no tienen un trasfondo de traducción, que han estudiado algo parecido, que han estudiado pues, una carrera de letras, que han estudiado pues, lenguas modernas, que han estudiado una filología, que son perfiles interesantes y son perfiles que pueden llegar a traducir muy bien, pero que si han tenido una asignatura de traducción durante su carrera y luego se han metido a hacer cosas sobre todo técnicas en un máster audiovisual, salen muy poco preparados en comparación a los que sí tienen ese trasfondo de traducción. Y eso es algo que se nota. Pero claro, eso no significa que no les vayamos a dar la oportunidad. Luego cuando hagamos la prueba veremos. Pero es algo que sí que percibimos y que preferimos, si es posible, un trasfondo de traducción. Uh-huh. Gracias. Aquí. Claro, has dicho que tenemos este problema de base de toda la gente que sale, que quiere entrar al sector, que está en su primer año a lo mejor como autónomo. Pues claro, lo que nos interesa saber, lo que seguramente estarán preguntando los oyentes es ¿qué recomendaciones darías? Es decir, un primer contacto con la empresa, con cualquier empresa a la que te diriges, llamas a la puerta, ¿qué recomiendas a nivel de cómo presentarte? ¿Enviar un correo? ¿No? ¿Enviar un currículum que no te ha pedido nadie o no? Etcétera. Cuéntanos cómo se percibe desde la empresa. Es muy interesante todo esto, porque yo tenía una visión, pero a medida que han ido pasando los años, estoy empezando a tener otra. Lo primero de todo, para mí, es lo que yo llamo la parte pasiva. O sea, el estar ahí. Tener una página web es muy interesante. Estar metido en Atrae y estar bien puesto, bien colocado en el buscador de Atrae, por ejemplo, o de cualquier otra asociación. Esto puede ser ASETRAD, puede ser cualquier asociación que tenga un listado de traductores y sobre todo ponte bien ahí. Pon tus combinaciones lingüísticas y pon toda la información posible de qué puedes ofrecer. Luego, LinkedIn. LinkedIn al principio cuando yo empecé era aquello que íbamos haciendo de vez en cuando, sobre todo buscamos en Proz. Proz está, no voy a decir muerto, pero sí que tiene mucha menos relevancia ahora mismo. Uh-huh. Pero es mucho más importante de cara al futuro del traductor estar ahí y que le lleguen las ofertas. No tanto llamar a puertas, porque es eso. Una empresa puede tener una necesidad, yo que sé, pongamos, de danés el año que viene. Y si tú eres un danés que les envía un currículum ahora, dirán, vale, me lo guardo. Y el año que viene pensarán, yo que sé, quizás este danés ya ni siquiera trabaja, es que no lo sabemos. Mientras que si esa misma empresa tiene una necesidad de danés, sí, lo primero que va a hacer, obviamente, va a ser mirar los currículums que ha recibido y ver si hay alguno que le valga. Pero lo siguiente que va a hacer va a ser ir a mirar LinkedIn, va a ser ir a mirar asociaciones y va a ser ir a mirar uno por uno los perfiles que le interesen. Y ahí es donde simplemente estar en una base de datos, te puede aportar mucho más que estar llamando a puertas todo el día. Obviamente al principio vas a hacer todo, pero luego, sobre todo, asegúrate de que estás en varios de estos saraos. Y que no te importe pagar, pues, no sé cuánto vale ahora mismo Atrae, ¿80 euros? ¿50? ¿60? No estoy seguro. Diría que son 45 como nuevo socio adherido, que no es completo, y 90 el completo, pero vamos, que es para gente que se dedica ya plenamente a esto. Bueno, barato me parece. Entonces, no es por hacerle publicidad a Atrae ni a ninguna otra asociación, pero es cierto que las empresas buscan en las bases de datos
de esas asociaciones. Y cuando una empresa está buscando una base de datos de una asociación, está buscando gente que sabe que está ahí for the long run, que está ahí pensando en su carrera a lo largo. Porque, pues eso, la gente que acaba de salir al mercado laboral y que quizás no se dedica 100% a la traducción o que lo está haciendo como una cosa aparte por sacarse unas perrillas, no se va a meter en la TRAE. Ujú. Mientras que alguien que está serio, dedicado, pensando en hacer una carrera de esto, una de las primeras cosas que va a hacer va a ser asociarse. Y ahí creo que es una buena manera de distinguirse, sobre todo al principio. Luego, obviamente, tenéis que pensar en qué os diferencia de los demás. Si eres un traductor audiovisual que hace inglés a español, pues bueno, tienes muchísima más competencia. Pero ahora mismo, con cómo está el mercado ahora mismo, Claro. en la que hay un montón más de proyectos audiovisuales multilingües y de idiomas que antes no se veían, pues quizás que tengas alemán es un plus bastante más grande. O que tengas una de las cooficiales españolas, ya sea catalán, ya sea gallego, ya sea vasco. O que tengas un idioma asiático. O que tengas cualquier otro tipo de formación interesante también. Eso es importante que esté ahí. Y es importante que lo muestres y que lo enseñes para que un posible cliente te vea con buenos ojos. Y creo que es mejor sentarse y esperar a las ofertas porque te pone también en mejor posición Claro. de cara a negociar. No eres tú el que está necesitado para encontrar el cliente. Exactamente. ¿Y qué te iba a preguntar? Cuando hablas de las lenguas y que supone un valor añadido, ¿estamos hablando de lenguas de partida o de llegada? Es decir, lenguas en las que tú puedes producir o da igual. Ambas. O Ambas. sea, ahora mismo hay producciones en gallego cuando no las había habido durante mucho tiempo o estaban simplemente limitadas a la televisión local. Ahora están saliendo en otros lugares y quizás pues de repente saber gallego te sirve de algo. Y mira, yo al final, cuando hay un proyecto en el que hay muchos idiomas y de repente, pues yo qué sé, hay un fragmento en el que se habla checo durante 10 minutos, pues quizás voy a mirar si tenemos a alguien que habla checo, ¿sabes? Al final, cada pequeña cosa que hayas hecho te puede servir. Yo, sinceramente, cuando terminé la carrera y había hecho coreano, pensé, pues ya ves lo que vas a hacer tú con el coreano. Pues me ha servido un montón en mi trabajo. He podido ayudar a un montón mis compañeros en cosas de coreano, porque de repente hubo un boom de cine y de series en coreano. Yo no me lo esperaba. O sea, sabía que había dramas, pero tenían su popularidad muy, muy nicho, muy concreta, pero ahora mismo ha explotado. Y mi coreano de repente es mucho más valioso. Uh-huh. Nunca sabes lo que puede valer un idioma que estudiaste durante un par de años y del que tienes nociones. Al final, quizás te puede servir a una empresa. Y si se trabaja, sabiendo todo lo que se trabaja hoy en día con lengua puente, ¿dirías que incluso así supone un valor añadido considerable? Sí. O sea, incluso habiendo lengua puente, yo prefiero pasarle el trabajo a alguien que sepa de la lengua original para no quedarse atascado precisamente en las expresiones y en la oralidad del inglés. Pues toda la gente que haya estudiado lenguas exóticas estará encantado de oír eso. Porque sí, está bien saber que se tiene realmente en cuenta. A veces, dependiendo de la empresa, da la sensación de que no sea así. Pero claro, me imagino que eso también dependerá con los estilos de cada uno, con el tiempo que tengan para gestionar proyectos, la actitud que tengan ante la gestión de proyectos, etc. Claro. Vale, entonces, esa es una buena recomendación de entrada para este primer contacto con las empresas. Me interesaría saber, para ti, qué tipo de actitudes o qué tipo de cosas hacen que te salte la alarma y digas, uy, o sea, ¿qué tiene una mala recepción desde la perspectiva de la empresa? O sea, ¿qué causa mala impresión? O al contrario, ¿qué causa una buena impresión que hace que quieras seguir trabajando con una persona o darle una oportunidad a una persona si puedes o no? Porque seguro que hay muchos factores, simplemente alguno en el que te hayas fijado o algo que te haya llamado la atención. A ver, el primero y más sencillo es siempre mirar cómo escribe la persona, cómo se expresa la persona, ya sea en inglés, ya sea en castellano, cómo redacta su currículum y qué aspecto tiene el currículum. Porque si no sigues ciertas convenciones o realmente
no eres capaz de exponer la información que yo necesito de forma concreta, me estás dando muchas pistas de que realmente no sabes lo que estás haciendo. Y obviamente entiendo que no es tan fácil, que bueno, cuando acabas de empezar estás un poco perdido y no tienes nadie que te dé un poco de feedback de mira, haz esto así, haz esto así. Pero para alguien que lleva tiempo viendo currículums a diario, recibiendo correos de este tipo a diario, es muy fácil detectar a alguien que realmente ves que no sabe lo que está haciendo, que no sabe a quién está apuntando o qué está haciendo siquiera. Entonces, te digo, en ese primer contacto, sobre todo que quede todo muy limpio, muy profesional, que lo que ofreces quede muy claro, que no me mandes un tochote de 20 líneas en el que explicas tus aficiones, tu manera de ver el mundo, tu gran profesionalidad, tus language pairs y tus tarifas, todo metido ahí, todo juntado y no sé dónde está cada cosa. Pues mira, usa bullet points y ponme, mira, soy esta persona, hago tal y cobro tal. ¿Te parece bien? Sí, no. Y eso para mí es mucho más fácil de leer. Yo estoy pasando un correo, otro correo, y al final pues todos me parecen el mismo. Si realmente, además, tengo que estar filtrando información dentro de un mail enorme, me va a costar, y quizás no te veo con tan buenos ojos. Entonces, información clara, concisa, sin faltas, sin errores, que quede profesional. Aunque acabes de empezar, si te puedes expresar bien y sabes ser conciso y exacto con lo que estás ofreciendo y con lo que esperas, ya tienes mucho ganado. Luego, obviamente, cuando empiezan las primeras comunicaciones, cosas que tú puedes googlear, no me las preguntes a mí. Cosas que puedes entender del contexto o yo qué sé, te pasa un documento en el que se explica claramente y luego tú me preguntas una cosa que claramente está en el documento, es como, bueno, claro, para eso está. si tú no lees, ¿por qué tengo que...? Me encanta este invitado, ¿eh? O sea, como profesora es brutal todo lo que estás diciendo. Es que es muy importante todo lo que estás diciendo. O sea, muchas gracias, no tengo nada más que decir. Bueno, me alegro. Sí, es que nos hace falta como este golpe de realidad también, ¿no? Para ver pues, cómo se reciben las cosas que hacemos y que decimos. Y entonces, redes sociales, por ejemplo, ¿miráis de alguien para saber si es un buen candidato o no por la forma de comportarse? O LinkedIn, evidentemente, es la red profesional por excelencia, pero las otras redes sociales como empresa es algo en lo que una empresa se fije o no, para bien, para mal. A ver, las redes sociales están ahí y una de las primeras cosas que voy a hacer, si me interesas como candidato, es googlear tu nombre. Si lo primero que me aparece es un LinkedIn, una página web o algo así, fantástico, voy a mirar eso. No voy a ir más allá de las 3 primeras entradas de Google. Si lo primero que me aparece es una cuenta de Twitter, pues yo qué sé, si no hay nada más, miraré Twitter. Y si en Twitter estás, pues yo qué sé, de jugar con tus amigos o hablando de otras cosas y tal, pensaré, bueno, pues una cuenta no profesional, no tiene mucha presencia en internet, no sé por dónde coger a esta persona. Mientras que si tienes una presencia en internet presentable, pues ya me estás diciendo mucho. Si tienes una página web en la que explicas sus servicios, si tienes un LinkedIn actualizado en el que todo tiene sentido y encaja con el currículum que me has enviado, pues eso que te llevas. Hay clientes más pequeños que sí que miran más Twitter, por ejemplo, y se dejan guiar por la percepción que ellos tienen sobre qué es un buen traductor y qué es un mal traductor. Y obviamente que traductores que están todo el día en Twitter consiguen ciertas ofertas de trabajo por clientes que se dejan llevar precisamente por ese glamour de las redes sociales. Una empresa grande no suele caer en esas cosas, porque suele fijarse sobre todo en las cosas más laborales. Entonces se va a centrar sobre todo pues, en un perfil de Proz, en un perfil de LinkedIn, en un perfil de una página web. Así que sí, las miramos, pero las grandes no tanto. Y si acabamos mirándolas, las grandes, puede ser por algo negativo incluso. Eso ya hablaremos luego. Entiendo. Damián, cuéntanos. Sí, yo te quería hacer 2 preguntas. Una cortita, porque ya que nombraste redes específicas o sitios específicos, te quería preguntar
The Pool de UNA, si es algo que, bueno, es que es relativamente nuevo, pero si es algo que ustedes consideran o si creen que es algo que puede llegar a servir la iniciativa, porque también, insisto, es relativamente nueva. Esa es una pregunta cortita. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que yo quiero saber más que nada para América Latina, pero imagino que vos me lo podés responder específicamente en relación con cualquier otro país que no sea España, que es cómo es ese proceso de evaluación que vos haces, o ustedes en general, o la gente que conozca que también haga, con respecto a candidatos que vienen de países donde ustedes no tienen un profundo nivel de conocimiento, por ejemplo, de cómo es la academia, digamos, o la historia de la traducción o de la enseñanza de la traducción en ese lugar. O sea, por ejemplo, lo pregunto concretamente porque Argentina, por ejemplo, es un lugar donde se enseña traducción hace más de 100 años y eso no significa que vos veas en un currículum que se recibió en tal lugar y estando desde allá sepas específicamente si esa formación es buena o mala, porque, digamos, en este caso, vos hablabas hace un ratito de la gente que no estudia traducción y que no necesariamente eso va a hacer que sea malo, pero en principio sí prestan más atención a la gente que sí tiene, ¿no? un título. Entonces, bueno, quería saber cómo haces la evaluación para cuando es algo que está fuera de tu conocimiento, porque no sabes cómo, vos hablabas del máster de la UAB y decías que es buenísimo porque además vos mismo lo cursaste, ¿no? Pero entonces ya sabes que si alguien viene de ahí, bueno, tiene un buen perfil, pero obviamente que hay un montón de universidades, un montón de cosas. Claro. Vale, empiezo con el del pool de UNA. Tenemos perfil, hemos estado mirando alguna vez, pero de momento el número de personas que aparecen cuando haces una búsqueda sigue siendo muy bajo y suelen ser gente que ya están en otras bases de datos, con lo que de momento no le estamos prestando demasiada atención. Tiene potencial porque además es una base de datos de gente que sabes que maneja traducción visual y que seguramente además maneja una, con lo cual pues tienes una doble garantía. Es claramente un nicho, ¿no? Porque, por ejemplo, vos hablabas por ahí de ACETRAD u otras opciones no necesariamente de traducción visual, pero si estás ahí es porque claramente Exacto. Es una señal de que te interesa. Pero es cierto que los perfiles que hemos encontrado de momento son perfiles que ya conocíamos, ya habíamos descubierto en otros espacios y que por tanto no nos aportan nada nuevo. Perfecto, muy bien. Y luego el tema de pues eso, el trasfondo de universidades y de estudios en cosas en las que no necesariamente estaremos familiarizados. Tenemos una ventaja en las empresas grandes, que es que tenemos gente de todas partes. Y yo qué sé, el otro día, hace unos meses ya, estaba reclutando para estonio. Y era, bueno, qué tarifas se manejan en estonio y qué facultades son buenas en estonio y cómo está el nivel de vida en Estonia. Y quería saber un poco más. Y dio la casualidad que tenía una compañera de trabajo que es estonia y que me explicó un poco el trasfondo del mundillo de traducción en ese país. Y de ahí pude sacar mucha información que luego me fue muy útil precisamente para sacar mejores perfiles de LinkedIn. En el caso de Latinoamérica es cierto, la mayoría de traductores audiovisuales que tenemos suelen ser o bien mexicanos o bien argentinos, supongo que precisamente por el nivel educacional que hay en esos países, pero sinceramente si me preguntas a mí directamente qué facultad de traducción audiovisual o traducción es buena, pues no te lo sabré decir, tendré que indagar. Lo que suele pasar es que cuando trabajas mucho en cierto idioma, acabas viendo la misma universidad varias veces. Acabas viendo esa universidad aparece en este perfil, en este perfil, en este perfil, en este perfil. Y la comparas un poco con cómo les ha ido en los primeros trabajos o con cómo les está yendo a los que vienen de esa facultad y dices, vale, de esta facultad me puedo fiar. Y luego ves gente que viene de otros trasfondos y lo comparas con sus resultados y piensas, bueno, quizás no tanto de estas. Entonces, es una mezcla de apoyarnos en expertos de cada mercado, porque pues, en una empresa global en la que tenemos más de 6.000 personas, pues siempre hay alguien que te puede ayudar.
y también un poco la sensación que te da cuando has visto varios perfiles que funcionan bien y que todos resulta que salen de la misma universidad y que parece que los preparan bien. Entonces, es un poco eso. Obviamente necesitas meterte muy a fondo en un idioma para llegar a tener esa percepción, pero pasa. Muy bien. Gracias. Pues ya sabes, Blanca, a preparar muy bien a los alumnos para que tenga buena fama la facultad. Tomo nota. Pues si te parece, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a pasar a nuestras secciones y ahora retomamos la entrevista en la segunda parte. Vale, perfecto. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual. Hoy tenemos la segunda parte de sitios web útiles para traducción audiovisual, especialmente para subtitulado. Conoceremos 3 recursos que uso en mi día a día y que creo que pueden serles de gran utilidad si todavía no los conocen. El primer sitio web del que vamos a hablar hoy es getyorn.io. Se trata de un buscador de clips de películas que nos puede servir para muchísimas cosas. En esta web solo tenemos que poner una frase de alguna película o serie que conozcamos en el buscador o incluso cualquier frase típica para que nos aparezcan películas o series que no sabemos o no recordamos que tenían esa frase, y el sitio web nos encontrará esa frase en forma de clip breve de película, en general de unos segunditos nada más, y podremos descargarlo para nuestra computadora. Este sitio puede sernos útil para bajarnos los clips y compartirlos en las redes sociales, pues nos permite convertir el clip y agregarle subtítulos. O bien en un uso más formal para obtener imágenes de video de una película sin tener que ir a descargarla o buscarla en alguna plataforma. Para el segundo sitio web tenemos 2 que hacen cosas muy similares. El primero de ellos es subscene.com y el segundo opensubtitles.org. Estas 2 páginas web nos permiten buscar subtítulos de cualquier película o serie en todos los idiomas que estén disponibles. Generalmente, si es alguna serie muy conocida, está disponible en muchísimos idiomas. Históricamente, estas páginas web se caracterizaban por tener todos subtítulos hechos por fanáticos, los famosos fansub. Pero en los últimos años, algo que está ocurriendo y que a nosotros nos puede servir, aunque es claramente objetable, es que encontramos los subtítulos oficiales que están subidos a las plataformas. Es decir, ya no se trata solo de un sitio web de fansubs, sino que a veces podemos encontrarnos subtítulos profesionales. Más allá de esto, las webs son tremendamente útiles porque tienen subtítulos para películas y series prácticamente de todas las décadas, lo cual puede ser clave para ciertos trabajos de subtitulado. Y para finalizar el episodio de hoy, y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de un sitio web útil para traducciones al español neutro. Se trata de www.jergasdehablahispana.org. Esta página web funciona como un diccionario de términos regionales y esto nos permite comprobar si algún término que queremos usar en la traducción puede considerarse correcto o bien es un regionalismo. No tenemos más que poner una palabra, por ejemplo palta, que en este caso se trata de un regionalismo de Argentina, Bolivia, Chile y Perú principalmente, y el diccionario nos dará la definición con el término neutro. En este caso nos dice que es aguacate. Jergas Hispanas también nos permite buscar frases, con lo cual no se limita a la búsqueda de términos y nada más. Otro punto muy importante de esta web es que se actualiza constantemente. Por ejemplo, a la hora de grabar este episodio, su última actualización fue hace 10 días. Esto es interesante ya que la mayoría de diccionarios de americanismos que están publicados tienen solo una versión y no van incorporando modificaciones. La webmaster y autora del sitio web es Roxana Fitch. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo por Instagram o por Twitter con el usuario TraduGeek. Hasta la próxima. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
Hola, tenía muchas ganas de dedicar unos minutos divulgativos a hablar de algunas ideas de cómo orientar un trabajo académico, ya sea un trabajo de grado o un trabajo de máster o maestría, de traducción audiovisual y accesibilidad. En realidad veréis que prácticamente todo lo que voy a comentar es aplicable a modalidades distintas de traducción audiovisual, incluidas las que se suelen atribuir a la accesibilidad, como el subtitulado para sordos y la audiodescripción. Hay una primera idea de trabajo, que es un trabajo descriptivo de productos con un componente fuerte de análisis lingüístico. Es una forma de hacer un trabajo muy clásica, y algunas de las formas de abordarlo posibles serían hacer una caracterización lingüística de la forma de expresarse de los personajes en los textos de partida. Tenemos, por ejemplo, el trabajo de final de grado que hizo Guillermo Parra sobre el idiolecto de Gollum, o tenemos trabajos de sociolectos. Por ejemplo, dirigí un trabajo en la UAB de Romina Paredes sobre cómo hablaban los orcos en unas campañas de videojuegos. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un estudiante de la Pompeu Fabra sobre cómo hablan los personajes que están en una cárcel, es decir, jerga de la cárcel, y entonces ver cómo se resuelven estos desafíos de traducción en los textos de llegada. Otra opción es hacer un análisis de la oralidad ficticia, de los diálogos de un producto audiovisual. Algunas tesis doctorales que han hecho esto son la de Rocío Baños, que lo hizo en el caso del doblaje, o la mía en el caso de la subtitulación. Y también podéis hacer un trabajo de campo sobre los procesos. Podéis describir los procesos profesionales, por ejemplo, acudiendo a un estudio de doblaje y viendo cómo se acaba aplicando la traducción que ha propuesto el traductor para doblaje y el ajustador en el momento de la grabación y de la locución. Otra forma de trabajo sería un trabajo más experimental, por ejemplo, los estudios de recepción. Ya di algunas pistas sobre esto en el episodio 18 del podcast, así que no me detengo en este tema aquí hoy. Otra opción es estudiar los entornos donde encontramos productos traducidos, por ejemplo, medir el grado de presencia de un servicio en una plataforma, consultar a los usuarios actuales o potenciales de una plataforma sus preferencias, sus expectativas sobre alguna cuestión relacionada con la traducción. ¿Cómo les gusta más que se trate el multilingüismo? Por ejemplo, podría ser una pregunta de investigación, que no necesariamente se tendría que hacer vinculada a un producto concreto. Cuando el programa de estudios lo permita, porque no siempre en un trabajo académico se puede hacer esto, se puede hacer una traducción y luego comentarla. El comentario o el análisis se puede estructurar en función de los desafíos de traducción que ha planteado el texto, y siempre está muy bien profundizar en el proceso de documentación y justificar las soluciones que se han adoptado. Y por cierto, os quiero decir que no os dé miedo la accesibilidad. Muchas veces es la gran desconocida, pero si os avisa a ella vais a ver un mundo de posibilidades de investigación. Termino diciendo medio en broma algunas cosas que no, medio en broma, medio en serio, algunas más en serio. No más trabajos de Friends, por favor. Tolerancia cero al plagio, esto es evidente, pero siempre que os vayáis a poner a hacer un trabajo, lo primero es mirar qué hay ya. Podéis mirar repositorios de universidades, por ejemplo en España, la Universidad Jaume I, la Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Córdoba tienen muchos trabajos de traducción audiovisual, la Universidad de Vigo. Son repositorios donde podéis ver trabajos previos, y siempre cuando hagáis esa revisión de lo que ya hay, pensad que vuestro trabajo tenga un elemento innovador. Esto ya no es una cosa que no, es una cosa que sí. Que sea innovador por el producto o el proceso analizado, por la metodología que vais a aplicar, por el enfoque que le vais a dar al trabajo. Bueno, hasta aquí estos minutos divulgativos y nos vemos en los próximos. Pues ya estamos de vuelta y vamos a seguir con la entrevista, y me gustaría retomar este tema del primer contacto, porque se nos ha quedado en el tintero el tema de las pruebas de traducción. Quería saber también cuál es tu perspectiva sobre si se hacen pruebas principalmente remuneradas, no remuneradas, si como empresa es habitual dar feedback a las personas que aprueban o que no aprueban, y en qué fase del proceso crees que debería hacerse la prueba para que nadie pierda el tiempo, ni la empresa ni el candidato. Es bastante interesante esta. En general, las pruebas de traducción, al menos donde yo las he visto, se basan en vídeos cortitos que no son trabajo real y por tanto se decide que no se remuneran. En casos muy particulares, muy excepcionales, podemos decidir hacer una pequeña remuneración de forma puntual si realmente el perfil nos interesa mucho y la persona tiene una exigencia de no, mira, esto no te lo voy a decir gratis. Pero de normal, lo que más veo en el mercado son pruebas no remuneradas, y en general no solemos tener demasiado rechazo en torno a ellas. En general los traductores están acostumbrados a recibirlas y hacerlas a menudo. Yo lo que intento es sobre todo ser muy flexible. Entiendo que pues, tienes otros clientes, tienes otras cosas que hacer. No hace falta que la hagas mañana, ¿sabes? Es en plan,
quedamos la semana que viene, en algún momento que te vaya bien, te doy 3 días para que la hagas, yo lo que quiero es que la hagas bien, que me demuestres lo mejor que puedes hacer, no que me demuestres cómo lo puedes hacer si tienes mucha prisa y te estoy haciendo. Sí. Entonces, a nivel de buenas prácticas, es bueno concretar precisamente una cita con la persona para decir, mira, te mandaré esto a este día. A esta hora quizás no, porque tienes otras cosas, pero yo que sí, te lo mandaré por la mañana. ¿Sabes? De darles un poco de aviso. Y sobre todo no eso de, hola, mira, ya que hemos hablado, te hago el test y me lo haces para mañana. Ese tipo de actitudes son actitudes que he visto, pero que no comparto y que me parecen negativas y que, bueno, al fin y al cabo, nuestro objetivo como reclutadores, como gente que está buscando gente, es tener gente en la base de datos. Y con esto te estás poniendo a trabajo a ti mismo también. Si no eres flexible, con esa flexibilidad lo que vas a hacer es perder oportunidades de tener nuevos colaboradores. Entonces, ahí sí que pierde todo el mundo si no eres flexible. Uh-huh. Y bueno, te digo, las pruebas, eso sí, deberían ser cortas y deberían ser suficientemente difíciles, suficientemente challenging, como para que tengas una manera rápida de ver cómo se enfrentan a diferentes retos de traducción y de tiempos, en este caso, de cómo se enfrentan a los cambios de plano, de cómo se enfrentan a los tiempos mínimos y máximos, etcétera, etcétera. Todo lo de traducción audiovisual. Pero yo considero que, por ejemplo, meterles una prueba de 10 minutos pues es pasarse. Es ir demasiado lejos, porque al final también es eso. Tú tienes un revisor al que sí que le tienes que pagar. El revisor suele ser otro traductor en el que confías, idealmente, al que le tienes que pagar por su tiempo. Si le estás pidiendo que te revise, en vez de 5 pruebas de 2 minutos, 5 pruebas de 10 minutos, estás hablando de hacerla revisar 10 minutos o hacerla revisar 50. A nivel de costes, tampoco tiene ningún sentido una prueba muy larga. Claro. Entonces, y sobre el tema del feedback, se les dice, o sea, no en vuestro caso en particular, sino tú ves que es habitual decir has aprobado o no has aprobado la prueba, o también dar razones por las que sí o no has aprobado, porque sé que como traductor muchas veces si no superas una prueba te quedas con la sensación de ¿pero qué he hecho mal? ¿Será por esto? ¿Será por esto otro? Y a la gente le gusta preguntar, pero claro, también entiendo que una vez se ha descartado un candidato, ya depende de las ganas que tenga la persona de responder a esa petición o incluso de la disponibilidad que tenga, ¿no? Ahí es muy interesante también esta pregunta, porque hay revisores de todo tipo. Hay revisores que les va a parecer bien todo, y van a decir, pues, esta prueba es maravillosa y ya está. Y es como, vale, pero aquí te has dejado esto, te has dejado esto otro, no lo has hecho del todo bien. Sí, entiendo la idea general, lo has hecho rapidito y es un pass. Y hay veces que hay revisores de, según esta definición de la RAE de esta palabra, no la ha usado correctamente en este concreto entorno, así que voy a contarle como un error muy grave de traducción, etc. Entonces, tu labor como gestor de proveedores precisamente es filtrar ese feedback y no pasarlo directamente. Uh-huh. ¿Sabes? Muchas veces los revisores, cuando ponen la revisión, ponen this is crap, this is bullshit, whatever. Y es como... Sí, es verdad, no lo piensan. Tienes que arreglarlo un poco y tienes que filtrar esos comentarios, y si ves que se ha pasado 3 pueblos en alguna cosa, pasarlo un poco en plan, bueno, hay unas métricas y tú puedes ajustar un poco esas métricas para que se ajusten más a lo que consideras que es realidad. Y tú, que has estado gestionando cientos de pruebas, sabes lo que es una prueba media, y quizás el revisor que ha revisado solo 10, no. Uh-huh. Entonces ahí es importante filtrarte tú primero y no dejar pasar ciertas cosas al candidato. Si el candidato ha pasado bien, le dices, mira, me ha gustado mucho tu prueba, fantástico, entras. Si el candidato ha pasado con algún error que te gustaría que arreglara de cara al futuro, es muy importante que le digas, mira, esto lo has hecho mal y me gustaría que cuando empezaras los proyectos con nosotros lo arregles. Uh-huh. Y si quieres, pues mira, nosotros tenemos módulos en los que te enseñamos a subtitular un poco a nivel más avanzado. Tenemos, no sé, ciertas cosas que sí que se pueden arreglar a nivel técnico. Si los problemas son de traducción, y son de traducción de verdad, son cosas, no son minucias, ahí sí que entramos en un terreno muy delicado. Entonces,
hay que medir y hay que dar el feedback, aunque pases o aunque falles, eso es importante. Pero es cierto que tampoco voy a entrar a discutir con una persona que ha fallado un test, que no ha aprobado, y que luego me envía un parrafazo de 2 páginas diciéndome por qué le parece incorrecto lo que ha dicho el revisor. Claro. Mira, el revisor es una persona que lleva trabajando 2 años con nosotros, de la que nos fiamos. A ti no te conozco. Entonces, es una pérdida de tiempo para todo el mundo entrar a discutir muy fuerte. Es cierto que alguna vez Claro. algún candidato me ha hecho ver que quizás ese no aprobado no era justo y he recapacitado. Eso ha pasado, pero no pasa muy a menudo. Vale. Entonces, si tienes realmente una respuesta que dar, un comentario de mira, esto creo que no está bien ajustado, no está bien pensado, se puede decir con educación y sobre todo siendo conciso. Si se dice con malas palabras, es que aunque lo que estés diciendo tenga sentido, no me lo voy a tomar tan bien. Lógico. Hay que pensar en la persona que va a leer, recibir ese correo y que lo va a responder o no. Damián, ¿qué querías comentar? Igual en líneas generales es muy difícil que un traductor o una traductora, por más que se haya recibido ayer a la mañana, diga, sí, me equivoqué, seguro que lo hice mal. siempre la culpa es de que la corrección está mal hecha. No, yo quería preguntarle, no por el caso de la empresa donde trabajás vos, Marc, pero sí, a ver si nos podés desasnar del mito urbano de que hay empresas que hacen eso que me decías vos, por ejemplo, de mandar pruebas de 10, 15 minutos o más, porque a mí me llegan comentarios de que sí, esas pruebas existen, pero que lo hagan en función de, estamos hablando por supuesto de empresas con una ética muy dudosa, pero que lo hagan para usar a la cantidad de gente que reciben, sobre todo en la combinación de inglés, para hacerse traducciones gratis, digamos, o sea, usar esas pruebas para después mandar a corregir y que eso salga al cliente final. Sí, a ver, todos hemos oído esa leyenda. Yo, sinceramente, no sé cuánto tiene de cierto lo de coger... No está claro que no te ha pasado vos, digamos, no lo digo para que lo digas como que ha hecho algo que hagan ustedes, pero quiero decir que como vos estás metido en ese mundo y seguramente podés saber más de lo que nosotros escuchamos así, eso tal cual, como leyenda urbana. Hay empresas scammers a montones. O sea, recibimos mails basura de empresas que en realidad son 2 personas en un sótano intentando timar a quien sea constantemente, ¿vale? Así que sí, no me extraña que haya gente que lo intente hacer, pero creo que a nivel técnico es más fácil pasar el texto que tengas por Google Translate e intentar colárselo a algún proofreader que hacer eso ahora mismo. Claro. Entonces, yo sinceramente a nivel práctico, incluso para una empresa que quiera estafar muy fuerte, considero que es mucha gestión para el resultado. Para el resultado que te pueda dar hacerle eso a decenas de personas y que luego se encabreen todos contigo y te denuncien. ¿Y pero para qué lo hacen entonces? Porque sí es cierto que hay gente que manda pruebas de 10, 15 minutos, Sí, no sé, 2.000 palabras, o sea, ¿cuál es el objetivo de eso? No saben hacer el trabajo, básicamente. Hay empresas que no tienen los mismos criterios que tengo yo, por ejemplo, o que tiene nuestra empresa. Nuestras empresas, por ejemplo, a nivel de texto, los tests rondan las 300 palabras. Con 300 palabras tienes suficiente para saber si lo hacen bien o lo hacen mal. Y todas las métricas alrededor están gestionadas alrededor de las 300 palabras. Por tanto, para pagarle al revisor, 300 palabras, todo gestionado alrededor de las 300. Pero he tenido gente que venía de otras empresas, que tenían otras prácticas y que decían, vamos a intentar establecer un test de 10 minutos. No, te corto aquí. No, 10 minutos, no. Pero hay empresas que lo hacen, que consideran que con menos minutos es que no hay suficientes ejemplos de lo bien o lo mal que lo haces. Es como, mira, pon un trozo realmente difícil, un trozo que tenga texto en pantalla, que tenga un montón de cambios de plano, que tenga slang, que tenga varios idiomas hablados. La burrada que se le ocurra, pero hazla corta. Y creo que simplemente es mala gestión en ese sentido.
Es no entender que el tiempo del revisor, que el tiempo del traductor son valiosos también. Eso está bueno porque también es una buena señal para uno, como si se postula para una empresa, saber que, bueno, que quizás no es que te quieran estafar, pero ya en principio si tienen una mala práctica de entrada para hacer un test, no me imagino lo que debe ser el resto de cosas. Sí, o sea, mosquéate de buenas a primeras. Luego, yo qué sé, quizás los proyectos van maravillosamente y pagan a 15 días, yo qué sé. Pero de buenas a primeras, sí, yo me mosquearía. Yo me lo tomaría un poco pan, bueno. Muy interesante. Marc, me gustaría ahondar en la relación entre gestor y traductor, porque sí que tengo la sensación de que dependiendo de la empresa es más habitual que sea la empresa la que da unas condiciones y sean los traductores los que digan sí, las acepto o las rechazo, ¿no? ¿Tú dirías que hay margen de negociación siempre en cualquier aspecto o no? Hay cosas que son negociables y hay cosas que no, porque yo creo que como un nuevo traductor que entra al mercado tienes la sensación de que no puedes negociar nada. ¿Tú dirías que hay margen en tu experiencia? Buena pregunta también. He visto situaciones muy diferentes. He visto empresas que tienen necesidad de tener unos márgenes muy altos precisamente porque tienen unos costes operativos gigantescos. Estamos hablando, pues eso, de empresas que tienen oficinas en grandes ciudades, que tienen no solo un departamento de Project Management, sino que tienen un montón de departamentos que están ahí para apoyar precisamente al gestor de proyectos y que por tanto crean un sobrecoste estructural a la empresa que hace que requieran que tengan unos márgenes bastante más grandes. Entonces ahí suelen ser empresas, las más grandes, las que tienen menos capacidad para que tú negocies. Digamos que el gestor de proyecto tiene una tarifa límite a la que puede llegar, porque si se pasa de ahí, estamos llegando a un punto en el que el margen empieza a no salir a cuenta, precisamente por todos esos costes que he comentado. Entonces, cuanto más grande la empresa, más complicado precisamente es negociar. También porque cuanto más grande la empresa, más grande es su base de datos y por tanto más posibilidades tiene esa persona de decir, mira, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a Pepito porque pues Guillermo no lo puedo meter ahora mismo en este proyecto. Jope, qué pena. Sí, no, es muy triste, pero es así. Luego, en empresas un poco más medianas, más pequeñas, que tienen otras maneras de operar o que quizás no tienen esos costes operativos tan altos, hay más margen. Y también tienes que entender un poco lo que estás ofreciendo tú. Si te están ofreciendo un proyecto de inglés a español, pues quizás realmente sí que tiene mucha gente que podría hacerlo y se pueden permitir decir, mira, lo siento, pero para este proyecto no me sirve. Pero quizás para otro proyecto, que es una combinación lingüística más rara, más difícil de encontrar, quizás has contestado tú y ha contestado otra persona. Claro. Y los otros habéis dicho, no, por este dinero no. Entonces, ahí también tienes que ser zorro en ese sentido y saber en qué momento tienes tú las de ganar y en qué momento realmente la empresa o quien te está ofreciendo el dinero, o sea, el proyecto, es el que tiene, pues eso, las mejores La cartas. sartén por el mango. Exacto. No me salía la sartén por el mango, gracias. No. Pues eso, ahí depende mucho. Y a veces una empresa es como, vale, no, para esto solo me fío de este. Es como, vale, pues este va a pedir lo que quiera, que se lo van a dar. Y a veces es como, mira, que me lo haga cualquiera, porque realmente no tiene demasiada importancia que me lo haga, ya veremos. Ahí depende de cada proyecto también. Y bueno, al principio, claro, quizás te da miedo negociar y tal, pero también te digo, y esto es muy franco, pero una empresa que se niega constantemente a negociar contigo, quizás no es una empresa con la que quieres estar de cara al futuro. Y quizás te interesa buscarte otros clientes. Pero la negociación realmente puede tener lugar a todos los niveles. Es decir, incluso un plazo, cuando te proponen un plazo, puedes tenerlo para tal fecha, eso hay cierto margen de negociación, ¿no? Depende del proyecto. Sí, depende muchísimo del proyecto. Porque es eso, nosotros hemos tenido proyectos en los que te pedían, vale, tradúceme estas 4 pelis de los años 80, los quiero para dentro de 2 meses,
tú le vas al productor y le dices, mira, la tarifa no es muy buena, pero tienes 1 mes y medio para hacer esta película. Y la gente te dice que vale, porque es la típica peli que van a meter entre otros proyectos que quizás están mejor pagados y te van a decir que vale. Así que a veces ceder o tener ese margen en tiempos te permite tener gente que quizás no va a tener tantas exigencias a nivel de tarifas, porque es una cosa que van a poder ir metiendo un poco por aquí y por allá y que pues, no lo quieren para la semana que viene. Entonces, sí, hay margen para negociar. En tema de plazos, sí. Normalmente un gestor de proyectos que se precie, que sepa cómo funcionan las cosas, se guarda un poco de tiempo, se reserva, pues eso, yo que sé, dependerá del proyecto, pero se reserva 1 día o 2, 3 para hacer comprobaciones internas, para hacer, pues yo que sé, si hay que cambiar el formato del archivo, si hay que hacer cualquier cosa, se reserva siempre un poco de buffer time para lo que pueda pasar. Entonces, si tú realmente eres la persona adecuada para ese proyecto y les dices, mira, en vez de entregarte dentro de 2 días, prefiero entregarte dentro de 3, ¿cómo lo ves? Se puede ver, se puede intentar. Cada caso es diferente, porque por ejemplo ahora mismo sí, hay mucha oferta en el mundillo de la traducción visual para clientes, pues esto, grandes plataformas, pero las grandes plataformas están empezando a trabajar de un modo que limita mucho los tiempos, que es trabajar, pues eso, tú Guillermo ya lo sabrás, con cortes no finales. Entonces, cuando trabajas con un corte no final, te están pidiendo la traducción para cierta fecha y luego te van a pedir que la vuelvas a revisar para otra fecha, entonces las fechas están muy marcadas. No es lo mismo que trabajar con una peli que ya está hecha y que simplemente van a poner en una plataforma dentro de 1 mes. Estamos hablando de cosas que están acabadas de postproducir y que mientras las están postproduciendo ya quieren tener los subtítulos hechos porque las van a lanzar tan pronto lo tengan todo. Y ahí es donde esos nuevos workflows de trabajar con cortes no finales están afectando también un poco a los tiempos. Obviamente hay clientes que lo tienen en cuenta y que entienden que no puedes trabajar a un ritmo a destajo, pero hay otros clientes que dicen, bueno, si esto se puede tener en 4 días, ¿por qué lo va a tener en 5? Pues aprovecho, de hecho, para preguntarte, porque a veces tenemos la impresión de que todo esto son exigencias de la agencia de traducción, ¿no? De unilaterales que dicen, no, lo queremos ya. ¿Cómo es ese trato con los clientes? ¿En general tienes la impresión de que cada vez son más exigentes o hay clientes relativamente despreocupados que te dan mucho margen? ¿Están muy organizados, poco organizados? ¿Qué opinas? De nuevo, depende muchísimo. Hay clientes que tienen que, antes de empezar el proceso de subtitulación o de localización para doblaje, ya tienen una fecha de lanzamiento de ese producto. Entonces, dentro de esos márgenes puedes trabajar, pero a veces la fecha de lanzamiento de ese producto es tan cercana que es que no se le puede hacer nada, que es que no tienes un espacio para trabajar, para hacer, pues eso, mover un poco las fechas ni nada. Y ahí es donde realmente entra la educación al cliente. Es una cosa que repetimos mucho desde la gestión de proyectos, que es que hay que educar a los clientes también. Y que hay que explicarles que estos procesos, sobre todo en la traducción no visual, que no es te paso un vídeo y unos subtítulos y que los traduzca alguien, sino que tienen que procesarse, se tienen que hacer ciertos pasos anteriores. Pues estos pasos requieren un tiempo y si lo aprietas todo al máximo, pues quizás realmente es que no damos. Y a veces pasan esas cosas de que tienes que tener a 2 personas trabajando en un archivo de subtítulos para que luego un revisor lo ponga todo, o sea, lo haga todo coherente, porque es que hay muchísimas prisas, porque el vídeo lo acaban de cerrar, de editar ayer y te lo han pasado esta mañana. Estas cosas pasan y cuando pasan, pues es lo que hay también un poco. El cliente tiene esa exigencia, tiene esa necesidad y te está diciendo, esto es lo que quiero. Tú les puedes decir, mira, esto es un proceso que tarda X días de normal, pero si además tenemos que hacer esto, tenemos que añadirle días. Y ahí es la parte que creo que a veces se les dice y a veces es un poco de, vale, ok,
sí, tira para adelante y a ver qué podemos hacer. Pero claro, la calidad al final se resiente. Y luego muchos de sus clientes son los que luego se quejan de que la calidad se ha resentido. Es como, es como, bueno, ¿qué esperabas? Sí, ¿qué esperabas? Pero a la vez tienes que hacer una investigación de, bueno, a ver, tenemos tiempo, tal. Y luego hay otros clientes que dicen, pues, ¿me lo puedes tener para la semana que viene? Mira, hemos estado mirando nuestra base de datos, ahora mismo no hay nadie que esté disponible para la semana que viene, ¿te parece dentro de 10 días? Sí, es como ni mirárselo. Te hubieran podido decir una semana como 15 días porque les daba igual. Entonces, depende muchísimo. Y yo veo que a veces es como, no, hay que batallar cada mediodía al cliente porque realmente lo necesitan ya, y hay clientes de, que necesitáis más tiempo, vale, ya está. Claro, realmente es una persona que está encargada de esto en Los Ángeles o donde sea, ¿no? Que lo supervisa, que ha puesto una fecha en su calendario y a lo mejor realmente no es tan urgente, ¿no? Y a veces es, espera que lo pregunto a mis jefes, que quizás se puede hacer algo, porque quizás esos tiempos no están bien pensados. Y luego habla con los jefes y 2 días más tarde le dicen, pues tenemos 3 días más. Claro. Depende muchísimo. Te digo, cada cliente es un mundo y cada uno de ellos son diferentes cosas. Pero claro, nosotros cuando entramos en contacto con ellos les decimos, mira, estas son las tarifas que solemos tener para estos servicios, si necesitas esto te metemos un tanto adicional, estos son los tiempos con los que solemos trabajar, y de ahí más o menos ya tienen una idea de lo que nos pueden pedir y lo que no nos pueden pedir. Pero obviamente, pues, si pueden apurar a pedir más, apuran a pedir más. Y hay veces que, bueno, tenemos clientes que necesitan una traducción de un día para otro. De no, porque esto es una cosa en directo y queremos lanzarla en estos idiomas al día siguiente. Uh-huh. Es como, bueno, si es corto se puede, si no es corto va a costar un poco. Entonces sí, la calidad se resiente, pero también en muchos casos estos clientes saben que la calidad no va a ser la mejor y están de acuerdo. Entonces ahí... Claro, depende de la jerarquía de prioridades que tengan ellos mismos, ¿no? Si no es esa la prioridad, si quieren sacar el capítulo de Lost, de Perdidos, 1 hora después de su emisión en Estados Unidos, como hicieron en su momento, pues, sí. ¿Por qué no? Exacto. Pero allá ellos con sus elecciones, claro. Exacto, y es eso. La cosa es que nosotros pues, lo ofrecemos, porque bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? Si no, lo va a coger otra empresa. Pues, hagámoslo nosotros, probemos, veamos a ver qué malabares podemos hacer para que pase. Y a veces, cuando sale un proyecto así súper rápido, súper loco, a 25 idiomas, y todo sale bien, te miras los unos a los otros en plan, hostia, que lo hemos hecho bien. Y es muy guay esa sensación, pero es muy duro, porque significa que todos los gestores de proyecto que están trabajando en ese proyecto están a destajo, claro, resolviendo dudas, reasignando proyectos que se cae gente porque de repente ya no pueden cogerlo, porque ha cambiado una fecha y este archivo lo necesitan antes que el otro. Uh-huh. Es constante eso. Y a veces tú estás trabajando en un proyecto y le preguntas algo al PM y el PM no te responde en 3 horas y piensas, joder, el PM, ¿qué hago? Y el PM quizás ha estado 3 horas cambiando cosas, arreglando problemas de archivos y haciendo 1000 cosas de gestión que no se ven. Claro. Ahora que dices esto de que no te responden 3 horas, ¿cuál dirías que es para ti una comunicación ideal, fluida entre traductor y gestor? Si envías un correo, digamos que no es urgente, porque si es urgente, evidentemente todo se necesita ya, pero en un encargo normal, ¿esperas una respuesta en horas, el mismo día, o puede ser al día siguiente? No, dependerá de qué hora lo has enviado el correo. Si lo has enviado a las 6:15 y mi jornada termina a las 6, mañana lo tendrás. Ya te digo, hay que tener en cuenta pues eso, los cambios de hora. Hay project managers que están pues, en Asia, los hay que están en Los Ángeles. Y a veces, pues yo qué sé, si da la casualidad de que están aquí en Los Ángeles, pues quizás os intercambiáis un mail al día y la comunicación sobre un proyecto se alarga durante una semana entera. Uh-huh. Puede pasar. Entonces... no te sé decir lo que sería una comunicación sana entre un gestor de proyectos y un traductor. Dependerá de la urgencia, pero lo normal es al menos al día siguiente. Vale. No, es por bueno, yo mismo y como imagino que cualquiera, tenemos nuestra relación de amor-odio con el correo electrónico, ¿no? Y a veces es difícil saber cuándo
qué priorizar, qué no priorizar, porque a veces no llegas a todo, ¿no? Entonces es como, vale, esto es importante responder el mismo día, esto puede esperar, y a veces es difícil saber, pues eso, cómo se percibe desde el otro lado, ¿no? Porque sí que es cierto que yo he trabajado con gestores de proyectos que esperan que respondas inmediatamente, y si no respondes a la hora, casi como que por cómo te han escrito tienes la sensación de que tienes que decirles perdón por la tardanza en responder, y dices, pero oye, que es una hora, ¿sabes? O sea, que no es ni normal esa exigencia, ¿no? Entonces, no, era solo por si tenías una opinión fuerte sobre este sentido, o si, bueno, mientras fluya la comunicación, todo bien. Sí, mira, muchas veces me ha pasado que veo un correo, me lo dejo en no leído, en plan, luego le echo un vistazo porque estoy haciendo otras cosas más urgentes o quizás que necesitan mi atención ya, y de repente esa persona me manda un correo de follow-up de hey, ¿has visto mi correo de esto tal? Entonces ese segundo correo me hace pensar, vale, quizás había alguna cosa urgente que esta persona pensaba que tenía que tener una respuesta antes. Y entonces, si me mandas un segundo correo, mi respuesta suele ser, vale, vamos a ver. Y me vuelvo a leer el mensaje y pienso, vale, esto es urgente, esto no es urgente. Pero ya te digo, como práctica, enviar un segundo correo para preguntar, sí, puede sonar un poco pesado. Pero hará que el gestor de proyectos se vuelva a mirar lo que le pediste y quizás esta vez sí que te conteste porque tiene mejor tiempo o lo tiene un poco mejor para contestarte. Así que no tengáis especial miedo en enviar un segundo correo mientras sea educado. Mientras no sea que hay de lo mío. Mientras sea no has podido ver mi correo, quizás estarás muy ocupada, tal y cual. Es sobre todo en la comunicación, en este sector, tener muy claro que el tiempo de todo el mundo a tu alrededor es muy valioso, tanto el tuyo como el de los trabajadores con los que estás trabajando, y que a veces el tiempo es limitado y no te han podido contestar, no porque no hayan querido, sino porque simplemente tenían otras cosas que hacer. Y si tienes eso en cuenta, cuando te comunicas con esos gestores de proyecto, verás también respuestas bastante más dulces. Uh-huh. Y bueno, por ponernos en el lado negativo, digamos que pasa algo, hay algún problema, ¿dónde están para ti los límites entre lo que es aceptable en la relación laboral y lo que no? Es decir, salidas de tono, o algún tipo de hostilidad, porque es verdad que hay gente que me imagino que no llevará mucho tiempo en el sector, porque si no duraría, ¿no? Pero que no se toma algún tema bien. ¿Cómo lidias con eso? ¿Qué dirías tú? ¿Evitas siempre o no hagas nunca porque no vas a tener la respuesta que tú esperas? Vamos a centrarnos en las recomendaciones y no en las experiencias malas. Vale, sí. Yo diría que una buena recomendación es be the better man. Sé tú la persona más gentil, más buena, en ese sentido, de si alguien te dice, mira, te he encontrado estos problemas en este archivo tal, y tú estás de acuerdo con la mayoría, pero hay dos que realmente te molestan mucho, elige tus batallas, ¿vale? Quizás no te vale la pena pelearte por esos dos errores, admite los que hay, dices, estos dos quizás no estoy tan de acuerdo, pero vale, lo entiendo, intentaré mejorar, y déjalo, ¿vale? Porque si te enzarzas en una batalla constante y no admites nunca tus errores, nos podemos encontrar con enzarzamientos que son desagradables a todos lados y que al final quizás la empresa prefiere evitar. Y de repente te puedes encontrar con el silencio más absoluto. Uh-huh. Y no digo que sea una práctica buena o que sea una práctica común, pero es posible que el project manager decida, mira, no voy a discutir más, no quiero hablar contigo, ya está. Uh-huh. O a veces incluso el jefe de equipo diga, mira, no le contestes más a esta persona. Si realmente las cosas se ponen muy, muy peliagudas, la respuesta natural de una empresa suele ser silencio. Entonces, claro,
elige un poco tus batallas. Si realmente dices, vale, no, con esta empresa no estoy voy a trabajar porque me parecen unos morrudos, porque me han hecho una muy grande, pues sí, adelante, date el gustazo. Pero si tu intención es seguir trabajando con ellos y tal, pues yo qué sé, quizás te interesa, o sea, si te interesa trabajar con ellos, me refiero, pues te tratan bien, ofrecen buenas tarifas, tal, ya has tenido un pequeño encontronazo con un PM porque ha habido una mala comunicación o yo qué sé, el archivo tuvo algún problema, tal. Pasa página, ¿no? Sí, pasa página y intenta dejarlo atrás porque hay muchos PMs, hay mucha gente que te puede ofrecer otro proyecto. No tienes por qué hacer esto tu batalla. Uh-huh. Quería preguntarte también, de hecho, es algo que en lo que no puedo evitar pensar como subtitulador, cuando es muy poco habitual a día de hoy que los clientes pidan trabajar con alguien que ya ha hecho un producto. Es decir, sale la primera temporada de una serie, lo traduce tal persona. En doblaje es casi evidente, o sea, es lo esperable que la segunda temporada de esa misma serie se la vayan a proponer por defecto a la persona que la ha traducido. Yo me imagino también que porque es algo más local del estudio de doblaje. Sí. Pero en subtitulación eso raramente ocurre. ¿Por qué dirías que es? ¿Has notado alguna diferencia recientemente en la actitud de los clientes? ¿Son más conscientes de esto o ni le dan importancia? Buena pregunta también. Esto ha cambiado recientemente, sí. Obviamente sigue habiendo clientes grandes que no tienen claro quién se ha encargado de la anterior temporada, de lo que tienen en su propio catálogo. Tienen quizás el crédito o no lo tienen, podemos hablar de eso, de quién ha hecho los subtítulos, pero quizás se lo están pasando a otra empresa, porque esta vez la otra empresa con la que solían trabajar pues están ocupados con otro proyecto y han ido a la empresa B que le suele funcionar también, porque tú piensas que un cliente de estos grandes no trabaja solo con una empresa, trabaja con 5 o 6, y a este le pasó esto, a este le pasó esto, y a este le pasó esto. Y lo normal es que cuando una empresa recibe el mismo proyecto, segunda temporada, del mismo cliente, lo que va a hacer es buscar quién ha trabajado en la anterior y si lo hicieron bien, importante, ofrecérselo a ellos primero. Pero claro, eso tiene muchas condiciones. Es que la empresa original, propietaria del producto, le ofrezca a la misma empresa trabajar en la segunda temporada y que esa empresa tenga la idea de decir, escucha, ya hemos trabajado en esto antes, vamos a mirar quién lo hizo la primera vez y lo asigna a los mismos traductores. Y luego, obviamente, está la disponibilidad de los traductores. Vale, Pepito, ¿te puedes encargar de hacer esta serie y te va a ocupar el próximo mes? Mira, no, estoy haciendo otra. Las posibilidades al final de que la misma persona se encargue de la segunda temporada de algo de la cual hizo la primera son cada vez más pequeñas si tienes en cuenta todas esas condiciones. Obviamente hay clientes que tienen maneras de trabajar directamente, que sí que lo tienen en cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, de Netflix, y que sí que ellos mismos se acuerdan de quién ha trabajado para la primera temporada y dicen, si es posible, queremos que Guillermo haga la segunda temporada. Y si es posible que haga la tercera y todas las que vengan. Pero claro, ahí también depende, pues eso, del acceso que tenga ese cliente a esa información. Claro. Es raro que esos clientes pidan trabajar concretamente con una persona. Esto es algo que está pasando cada vez más, pero sigue siendo excepcional, más que la norma. En realidad es lógico si lo piensas, porque en un estudio de doblaje pues tendrán que recurrir al mismo estudio de doblaje para tener el mismo casting de voces, ¿no? Para la segunda temporada. Entonces ya el paso lógico es que el propio estudio contacte con el traductor, mientras que pues todo esto, pues la subtitulación está todo más deslocalizado y... Claro, el workflow es muy diferente. Cuando tienes un director de doblaje que es el que hace que es el que hace como la red de contacto con los actores de doblaje, pero todo está gestionado a través de un director de doblaje, tiene mucho más sentido que también sea el director de doblaje el que
o el estudio de doblaje el que se encargue de la traducción y se lo encargue la misma persona por sentido común. Pero claro, es que los actores tienen que estar en un sitio y una empresa de estas no le pasará a un estudio en, yo qué sé, Varsovia y luego a otro en Madrid. Claro. Pasará siempre al mismo, porque los actores están ahí. Entonces, ahí sí, claro, tiene muchísimo más sentido en doblaje. Obviamente, en subtitulación sería fantástico que la misma persona pudiera seguir haciendo eso, pero no es el caso. Precisamente por eso están cosas como los KNPs y en general los glosarios, para que, aunque retome el trabajo otra persona, ciertas expresiones, ciertas palabras clave se mantengan. Uh-huh. Me gustaría abordar también un par de cuestiones, a lo mejor un poco espinosas, pero que creo que todo traductor se ha preguntado en algún momento. Por ejemplo, los encargos que llegan el viernes y que te piden el lunes. ¿Esto dirías que es una práctica habitual, aceptable o no? ¿En qué circunstancias? O sea, la impresión que tiene uno desde fuera cuando recibe algo así es o que no se valora el tiempo que dedica el profesional, tipo me voy de fin de semana y tú te quedas ahí trabajando, o que realmente alguien en la cadena ha cometido algún error o ha dejado el proyecto ahí cogiendo polvo y de repente se ha dado cuenta de que, esto se nos ha echado el tiempo encima, hay que sacarlo como sea. ¿Cuál es tu impresión sobre esto? Es muy interesante. Y esta impresión existe precisamente por un motivo que para mí es muy claro, pero quizás para la gente que está al otro lado no es tan claro. ¿Qué pasa en un proyecto de viernes a lunes? Que la gran mayoría de gente no te lo va a coger. Va a decir, no, mira, prefiero tener mi fin de semana normal, ¿vale? Pero a veces hay proyectos que son de viernes a lunes porque, yo qué sé, la plantilla tenía que estar para el miércoles y no ha estado hasta el viernes. Porque el cliente nos tenía que dar los materiales el miércoles y no nos ha estado hasta el viernes. Porque, yo qué sé, ha habido un error en la cadena, puede ser, ¿vale? Pero, ¿qué suele pasar? Que se acumulan esos proyectos al viernes. Y el cliente lo sigue queriendo para el mismo día. Eso no cambia, a menos que... Uh-huh. Si discutes con él y quizás consigas una extensión de un par de días, yo qué sé. Pero ese proyecto tiene que salir el viernes. Entonces, ¿qué haces? ¿Se lo mandas a las 3 personas de confianza y cruzas los dedos que te respondan en las próximas 2 horas porque son las 4 de la tarde y a las 6 te vas? ¿O se lo mandas a toda la base de datos esperando que alguien, quien sea, por favor, te lo coja? Uh-huh. Entonces, ¿por qué tantos traductores solo ven proyectos de viernes a lunes? Precisamente porque son los proyectos que se mandan a todos los traductores. Claro. En las cuentas normales, en las cuentas de cliente que ya tienen traductores de confianza que trabajan regularmente, te mando el mail a ti, Guillermo, que sé que trabajas con este cliente bien, y luego se lo mando al proofreader y he mandado 2 mails. Claro. Cuando es un proyecto que es un destrozo porque no sabes por dónde cogerlo, porque no sabes a quién asignárselo, lo mandas a muchísima más gente. Y entonces es cuando los traductores ven las ofertas que dicen, hostia, esto precisamente son los trabajos más difíciles, con las tarifas más difíciles y con los tiempos más ajustados, los que ven más traductores, porque se mandan a más gente, claro, porque hay más gente que los rechaza, pero tú los sigues teniendo que colocar. Y por eso hay esa impresión de que hay tantos proyectos que tienen tan poco tiempo y que pasan sobre todo en viernes. Claro, y luego está la cuestión de, le he respondido, pero no me ha dicho nada, o no he recibido respuesta del gestor, o hasta el lunes no me dé... Claro, y todo esto viene de, bueno, sí, lo que es urgente es colocarlo, luego ya... Claro, decirle al traductor, mira, ya lo he colocado, quizás te lo dice el lunes. Y tú, bueno, ya me lo imaginaba, pero no he estado trabajando. Uh-huh. Pero es eso, o sea, si se te están haciendo las 5:30 de la tarde y tú has quedado o tienes vida más allá de estar colocando este trabajo, pues quizás vas a en vez de apuntar con una pistola, vas a usar la escopeta, ¿sabes? Vas a intentar que te lo coja quien sea y dejarlo colocado, y el lunes ya te encontrarás el problema que haya. ¿Y crees que aceptar un proyecto así como traductor
te da pie a que luego el cliente te envíe más proyectos de otro tipo, o tú crees que se encasilla la gente como, uy, este es el que coge todos los marrones del fin de semana? Interesante pregunta también. ¿Qué suele pasar con un marrón de fin de semana, con un proyecto de estos difíciles? Es más posible que salgan mal. Entonces, si coges un proyecto de estos difíciles y sale mal, es posible que te estés jugando tu relación con el cliente. Entonces, cuidado. Claro. Si tú coges uno de estos proyectos y sale muy bien, porque lo has hecho de putísima madre, te has esforzado más que nadie, has hecho preguntas, has asegurado de que la calidad sea perfecta, normalmente, si no es el cliente en general, si no apuntamos en la base de datos, ese project manager se va a acordar. Y se va a acordar de ti positivamente. Y nosotros tendemos a notarnos en plan, mira, esta persona nos salvó el culo en esta situación le debemos una. Yo no sé lo que harán todos los clientes, pero nosotros lo intentamos tener en cuenta. Vale, esta persona nos salva de muchas, ¿vale? Y siempre hay en la base de datos alguna de estas personas que sabemos que en un apuro podemos contar con ellas, que te dicen que sí a todo, ¿vale? Y a veces puede ser sospechoso de, vale, esta persona me dice que sí a todo, no tienen otra cosa que hacer, o externalizan a alguien o qué, y a veces es como, no, esta persona realmente entrega calidad constante y lo hace súper bien y es nuestro lingüista preferido. Entonces, depende mucho. Pero es cierto que sí, que si a un project manager que sepa lo que está haciendo le salvas en alguna de estas, alguna vez, lo tendrá en cuenta positivamente. Claro, lógico. Y yo creo que, la verdad es que podríamos estar así hablando horas, pero yo creo que es un buen punto para bueno, no sé que mis compañeros... Ya lo exprimiste bastante, me parece. Yo le hago mil preguntas. Sí quiero preguntarle también por el futuro, porque yo he hablado mucho de cómo están las cosas y de su visión y tal, pero también sabemos cómo ha ido evolucionando y dónde está ahora, pero ¿qué planes tienes para el futuro próximo, Marc? Yo personalmente. Sí. De momento estoy muy a gusto donde estoy. Ahora estoy medio gestionando el equipo de vendor management en Sublime Subtitling y está yendo bien, está yendo guay. Tenemos muchas ideas, tenemos muchas cosas para mejorar precisamente la calidad y para poder ofrecer mejores servicios a los clientes. Así que de momento aquí estoy. Obviamente, pues siempre me apunto a cualquier salado de estos. De vez en cuando pues doy alguna charla, doy algún cursillo, alguna cosita así. O sea, estoy abierto siempre a hablar de nuestro trabajo, que a veces es muy invisible. Pero mi idea es seguir aquí, seguir creciendo, seguir ofreciendo servicios de subtitulación, porque es lo que más me apasiona, es lo que más me gusta. Soy un friki de los idiomas, me encanta aprender sobre todo tipo de pequeñas peculiaridades de todas partes del mundo. Y creo que aquí es donde mejor puedo centrarme en eso. Así que, bueno, pues ese es mi plan, seguir aquí. Y tienes una visión optimista, ¿no? Sí. Para mí sí. Luego, a nivel de cómo va a ir el mercado de traducción audiovisual, bueno, yo creo que hay jugadores en este juego que están haciendo cosas positivas para que los traductores puedan seguir viviendo de esto y puedan seguir dedicándose a esto y puedan seguir ofreciendo calidad precisamente al público. Y hay jugadores que están probando otras cosas que podrían funcionar o podrían ser un desastre. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalles. Pero lo veremos, ¿no? Sí, en los próximos años. Pensar que estoy en el equipo de los buenos. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar. Estamos de nuevo muy muy contentos y muy agradecidos por que hayas aceptado esta invitación, porque de verdad que nos has abierto un mundo que no veíamos y que yo creo que no se comparte lo suficiente. Así que fue como gracias. meterse dentro de una empresa de traducción 1 hora y media, sumergirse en todos los procesos. Y es verdad que quedan muchas cosas, sí. Muchas gracias. Yo creo que has hecho mal de decir que te gusta apuntarte a Saraos, porque ahora te vas a seguir exprimiendo más. Pero bueno, aparte de eso, todo lo demás ha estado muy bien. Me alegro.
Por cierto, Guillermo, saludos de Andy y de Ágata, que me han pedido que te salude. Muchas gracias a ellos también. También, de hecho, me encantaría invitar a mucha de la gente con la que trabajo, porque ahora ya doy un poco de contexto. Trabajo con Marc a menudo y por eso pensé en él para esto, porque sí, porque igual que en cualquier profesión, hay gente que hace las cosas bien y hay gente que no la hace bien. Entonces, siempre es un gustazo trabajar con gente que trabaja bien, como tú y como ellos, y conocer vuestra visión, ¿no? Porque seguro que si invitáramos al peor gestor de proyectos que nos escribe por correo al podcast, pues seguramente nos presentaría una visión totalmente diferente de esto, ¿no? Entonces nos gusta... Las pruebas de traducción tienen que ser de 20 minutos. A los traductores no hay que pagarle nada. Exacto. Yo quiero saber, Marc, para cerrar el programa, quiero saber cómo es Guillermo como traductor. Cumple, acepta, trabaja los fines de semana. No, mentira. No le pongas en ese compromiso, hombre. No te contesto, no te preocupes. Para nosotros, Guillermo es un poco esa persona de confianza de la que hablamos. Si realmente tenemos algo delicado de lo que queremos que se encargue alguien que sabemos que no nos va a fallar nunca, acudimos a Guillermo, ¿vale? Eso lo digo sin duda. Qué bonito. Entonces, Guillermo nos ha sacado de muchos problemas. Te tiré un centro ahí, Marc, te tiré un centro impresionante. A lo Messi. De verdad que muchas gracias me halaga la pregunta y la respuesta, y nos encanta que hayas estado aquí con nosotros, porque bueno, pues es algo que se tiene que hablar. Y nada, y si alguno de los oyentes quisiera hablar contigo, ¿cómo podría contactar contigo? Para esto que me contacten por Twitter, que me envíen un mensaje por Twitter privado, y ya está. Sí, prefiero hacerlo por Twitter. Si queréis por LinkedIn también, no es problema. Marc J. Miernau. Sí, es algo, no os preocupéis que el SEO propio lo tengo bastante bien controlado, así que es algo bien. Vale, estupendo. Pues aquí lo dejamos y muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un placer conoceros, Damián, Blanca. Ha sido un placer volver a hablar contigo, Guillermo, como siempre. Y no sé, nos vemos en otro de estos saraos. Estaré encantado de hacer cualquier cosa que me pidáis. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias, de verdad. Un gusto. Hasta pronto, chao. 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 Muy bien, y aquí estamos de nuevo con el cierre de nuestro episodio de hoy. ¿Qué les pareció la entrevista, Blanca? ¿Qué te pareció? Que estuviste muy callada hoy, pero bueno, contanos qué te pareció la entrevista con Marc. Bueno, he hecho alguna pregunta. Es que, bueno, estaba escuchando, ¿no? Igual que Guillermo, que decía que aprendía. Me parece apasionante el mundo de los vendor managers. He tenido gente cercana que se ha dedicado a esta figura y me parece muy, muy curioso y una figura muy desconocida dentro del mundo de la traducción, así que creo que está muy bien que hayamos traído a Marc y que le haya sido tan generoso. Y me ha gustado que en muchos momentos de la entrevista ha quedado patente que lo que importa es el sentido común, ¿no? O sea, bueno, cuando Guillermo le ha preguntado por lo de en qué momentos, ¿no?, hasta dónde están los límites de lo tolerable y todo esto, se notaba mucho que al final pues estás trabajando con personas, que hay que ser respetuoso, que hay que ser trabajador y bueno, me ha gustado, la verdad, el mensaje que transmitía Marc. ¿Cómo lo ves desde tu lugar como docente? Esta carencia, podemos decir, que a veces pasa de no saber cómo lidiar con la vida real y crees que muchas de las cosas que vimos hoy se pueden aplicar, digamos, al mundo del aula. A mí me vienen estudiantes y me pasa a menudo, o sea, esta misma semana me ha pasado que se me acercan a lo mejor al final de la clase y me preguntan cómo pueden empezar. Yo les digo algunas cosas y algunas coinciden casi literalmente con consejos que ha dado hoy Marc.
De ahora en más ya los puedes mandar directamente a escuchar el capítulo y listo. Eso lo hago. Exacto. Les mando mucho a escuchar el capítulo de Mariana, a escuchar... Bien, muy bien. Bibliografía obligatoria de la asignatura. Sí, Pam. bueno, ya, sí, de vez en cuando Por supuesto. Ya le dije a Damián que esta semana también he mandado laboratorios audiovisuales diversos. Muy bien, muy bien. Pero bueno, claro, tampoco si una persona te viene a preguntar no le vas a decir, ala, mírate el podcast y no me hagas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es el equivalente a buscarlo en Google, porque si ya está disponible ahí. Sí, no, pero que la gente no sabe muy bien ni qué figuras sí. hay, ni cómo empezar. Y entonces No, lo saben digo un poco, ponerles- o sea, te lo preguntaba un poco porque muchas de las cosas que yo escuché en la entrevista con Mark me parece que tienen que ver con, obviamente, errores que van con el desconocimiento, ¿no? Porque muchos nos enfocamos con las preguntas que hacía Guille en, bueno, ¿cómo identificás vos que esta persona no sirve para nada, básicamente? Pero muchas veces esa persona puede Vamos llegar a a poner la servir... lista negra. esa persona puede llegar a servir, pero claro, está ahí, o sea, porque por ahí es un excelente traductor un traductor o traductora en potencia, digamos, pero claro, todas esas primeras cosas que alguien ve como project manager o lo que fuera, son cosas de las cuales los estudiantes nunca escucharon hablar en la carrera. No saben cómo, y lo hacen como pueden, y con la poca experiencia que tienen de vida en general, ¿no? Entonces creo que también es una cosa que está buena poder incorporar en el aula, me parece. Sí. De hecho, bueno, hay asignaturas específicas sobre gestión en la mayoría de los grados de traducción y en los estudios también de máster, ¿eh? Pero claro, incluso si haces una asignatura de gestión, no siempre se puede cubrir todo, a veces no puedes cubrir la parte de ser autónomo y la parte de gestión dentro de una empresa, ¿no? Entonces, claro. Al final acabas seleccionando y bueno. Y luego ya además habéis visto cambia que mucho todo el tiempo, ¿no? Lamentablemente el mercado. Y ya habéis visto que me ha encantado que Marc haya dicho que lo importante es saber traducir. O sea, ahí he sido muy fan de Marc. Porque, bueno, yo creo que a veces los estudiantes no se lo acaban de creer. Eso. Así que lo diga una persona que selecciona a traductores, creo que es importantísimo. No solo eso lo dijo, sino que lo dijo también en función de haber estudiado la carrera. O sea, me gustó Sí. que para él el equivalente de saber traducir era tener título en traducción. Guille. Pues, a ver, yo me quedo con muchas cosas positivas también leyendo entre líneas, porque, por ejemplo, esto no es algo que haya dicho, pero eso es como lo interpreto yo. El mercado en sí no es justo, ¿no? A veces aplicamos unas ideas de justicia e injusticia que no se corresponden con la realidad, y yo pienso en alguien que sale formadísimo de un máster aquí en España, y que a lo mejor lo tiene dificultades para entrar al mercado, y en cambio, pues eso, alguien que ha hecho un curso de una semana en Filipinas, como decía, pues le va a llegar a salir el trabajo por las orejas, porque es que realmente no hay gente, ¿no? Entonces, eso pasa, y por desgracia yo creo que los estándares no son los mismos, pero hay que saber dentro de tu mercado cómo moverse y cómo destacar en las circunstancias en las que estás. Y saber negociar también con las circunstancias que te vienen dadas y que no dependen de ti, ¿no? Pues si tienes una situación favorable, que eso va por épocas, porque el mercado evoluciona, pues intenta sacar provecho de ella, ¿no? Por poner un ejemplo, no hace falta irse al filipino, es que realmente con todas las lenguas cooficiales que ahora se están traduciendo en varias plataformas, por ejemplo Netflix o Amazon, están traduciendo al euskera y al gallego y al catalán. Ahora mismo los traductores en estas lenguas están desbordados de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber aprovechar también eso. Y bueno, yo creo que le he hecho todas las preguntas que le quería hacer, la verdad. Es que tenía... Menos mal, Guillermo, porque me has hecho muchas preguntas. Ya lo sé, pero es que quería indagar, no quería respuestas generales, quería respuestas muy concretas. Está muy bien, pero que me alegro de que te hayas quedado satisfecho, porque si no, habría sido una pena. Sí, Menos mal que se quedó satisfecho. Además, esto no lo ha dicho, pero sí lo aprovecho para decirlo yo, que, bueno, sí que ha mencionado de pasada, pero doy más detalles. Marc ha dado algunos cursos, por ejemplo, el año pasado dio un curso sobre redacción de currículums en ASETRAD.
Entonces, algunos de estos cursos pues, serán abiertos y si les seguís en redes y demás y estáis pendientes, pues podéis a lo mejor apuntaros a algo, porque podrá desarrollar más a fondo, ¿no? O sea, si puede dar todo un curso sobre currículums que aquí hemos cubierto en 2 minutos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se pueden desarrollar y bueno, si da la casualidad de que da un curso y podéis asistir online o presencialmente, pues yo os animo a que lo hagáis para profundizar sobre el tema, porque bueno, todo esto aporta. Y en general estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento con que nos haya desvelado cómo funciona todo eso. Tampoco le quería poner un compromiso, al contrario que Damián, yo tenía presente que que trato con él a menudo, entonces no quería ponerle ningún compromiso, ni mucho menos. Salirse de guión de vez en cuando, un poco, está bien. Está claro y estoy encantado de que lo hayamos hecho. De la improvisación. Bueno, poco, para ponerle un poco de salsa picante. Claro, y nada, y esto que creo que espero que este episodio sea de los más escuchados, porque si no, no sé qué están haciendo los oyentes. Tienen que escuchar a Marc. A ver, no nos riñas a los oyentes, ¿eh? No queremos a nadie se ofenda. Puedo reñirles porque los que han llegado hasta aquí son los que están preocupados por el tema, así que... Ya. Exactamente. Enhorabuena a todo el mundo. Enhorabuena a los que llegaron hasta acá. Está muy bien. Exacto. Bueno, y hasta acá llegamos entonces con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador UNA en su sitio web una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube, y que pueden suscribirse a la gacetilla del programa para no perderse ninguna novedad de los episodios. Pueden encontrar el enlace de suscripción en nuestros perfiles en Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau, chau.